Capítulo 8. Navidad junto a ti. Eran cerca de las 2 de la mañana y no sabía nada de Frin. La preocupación y el dolor en mi pecho aumentaban cada segundo. Unas luces enfocaron mis ojos mientras estaba perdida en la vasta oscuridad fuera de mi ventana, solo rogando que Frin volviera. Cerré mis ojos con fuerza. El recuerdo de mi pasado me acechaba y ni siquiera podía mirar hacia afuera. No podría soportar ver nuevamente la patrulla del oficial Cliff acercándose a mi entrada y diciéndome cuánto lo sentía. Las luces se apagaron y sentí pisadas en mi terreno. Caminé sin mirar hacia la ventana. No quería saber qué había más allá. No quería saber quién estaba afuera. Me quedé frente a la puerta esperando. Tras unos largos minutos, la perilla de la puerta se movió de un lado a otro en un intento vano por abrirla, ya que estaba con pasador. Luego se escucharon 3 golpes en la puerta. No eran rítmicos, eran secos, como de un dolor tortuoso. No podía, no quería abrirla. No quería ver allí al oficial Cliff diciéndome, «Lo siento, Becky». Nadie sabe lo nuestro, pero todos saben que ella vive conmigo, por lo tanto sería la primera en avisar. Los golpes se repitieron y, con una profunda inhalación, abrí la puerta lentamente. Mis ojos se nublaron, temerosa de lo que me encontraría al otro lado. La figura frente a mí se veía difuminada por las lágrimas que empañaban mi visión. Sin querer, solté un sollozo y un par de lágrimas bajaron por mi mejilla. «¿Qué tienes, cariño?» La voz de Frin me estremeció por completo. «¿Está todo bien? ¿Dónde está Lea?» Mi vista se aclaró y allí estaba ella, tan hermosa como siempre, viéndome con su semblante asustado. Sus manos frías pasaron a mis brazos descubiertos y me estremecí. «Hermosa, ¿qué tienes? Dime, por favor». La abracé fuertemente, aferrándome a su pecho. «Estás aquí, estás aquí. Por Dios, estás aquí», repetí una y otra vez aferrándome a ella. Con una patada cerró la puerta y me devolvió el abrazo, algo dudosa, seguramente confundida por mi estado. «Pensé que no llegarías, pensé que algo te había pasado». «Estoy aquí, hermosa, estoy aquí, estoy bien, lo siento». Ella me abrazaba tan fuerte como yo a ella. «Lamento haberte asustado», me dijo mientras acunaba mi rostro en sus manos. Con sus pulgares acariciaba mis mejillas y a la vez eliminaba las lágrimas que continuaban bajando. «Solo fui por tu regalo y por el de Lea. Quería que fuera sorpresa y se me hizo un tanto difícil encontrarlo. Lo siento, hermosa». Sentí sus labios sobre los míos. Esto era real, su sabor, su calor. «No lo vuelvas a hacer», le dije cuando sus labios se separaron de los míos. «Jamás, cariño. Lo siento». Sentí los labios de Frin sobre los míos y me dejé llevar por el momento. El beso era dulce y lleno de emoción, transmitiendo todo lo que sentíamos sin necesidad de palabras. Mis manos se enredaron en su cabello mientras las suyas me acercaban más a ella. Nos miramos a los ojos, viendo en ellos todo el amor que sentíamos. «Eres hermosa», susurró Frin, acariciando suavemente mi mejilla. Su toque era gentil, lleno de cariño y respeto. «Te amo», le dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Ella sonrió, una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Yo también te amo, Becky Armstrong», respondió, besando mi frente con ternura. Nos abrazamos fuertemente, disfrutando de la cercanía y el calor del otro cuerpo. En ese momento sentí que había encontrado mi hogar, mi lugar en el mundo. No necesitábamos nada más que estar juntas. Gracias por llegar cuando más te necesité», le dije casi dormida sobre su pecho. «Gracias por curar mis heridas cuando más perdida estaba», me contestó. «Santo Dios, casi son las 5 de la mañana. ¿Tienes que levantarte temprano mañana?», preguntó, abrazándome más fuerte a su cuerpo como si no quisiera que me fuera. Sus manos hacían figuras al azar en mi espalda. «De hecho, sería hoy, pero no. Solo que Lea despertará en unas 2 horas». «Bueno, amor, descansemos». El fuerte llanto de Lea me despertó.
Frin me tenía abrazada mientras sus piernas se enredaban con las mías. Como pude, comencé a salir del enredo de extremidades que éramos. Rápidamente me puse el pantalón de pijama y el polo de la emisora de radio de Frin. Cuando me giré, la morena estaba palmeando la cama, seguramente buscándome tras sentir mi ausencia. Subí las sábanas para tapar mejor a Frin y dejé un beso sobre su frente mientras salía a buscar a mi hija. Estaba parada sobre su cuna de mal humor. Supongo que hace rato despertó y no la había escuchado. «Ya, mi vida, perdón», le dije a mi hija tomándola en brazos. «No llores, Lea, hoy es Nochebuena. Si lloras, Santa no te traerá nada». Inmediatamente su llanto cesó. «¿Mami?» «Mami está durmiendo. Vamos a hacerle algo rico de comer». «Sí». Lea estaba conmigo en la cocina, sentada en su silla mientras picaba fruta. Resulta que ya iba a ser cerca de las 11 de la mañana y no habíamos desayunado adecuadamente. «¡Mami!». El grito de Lea me hizo percatarme de la llegada de la morena. Traía su pantalón de lana holgado y un polo blanco. «Hola, hermosa», le dio un beso en el cabello de mi hija. «Hola, cariño», dijo para besar mis labios. Lea soltó una risita hermosa. «Buenos días». Tenía una sonrisa en mi rostro y Frin parecía aún dormida. «¿Amaneciste bien?», preguntó agarrándome de la cadera y pegándome a ella, como jamás había amanecido. «Te amo. Lo de ayer fue impulsivo, creo que me pasé un poco», dijo moviendo mi cabello y mirando mi cuello. «¿Te arrepientes?». «No, no me arrepiento», besó la punta de mi nariz. «Solo que me hubiera gustado que fuera más especial». «Fue especial para mí», hizo un gesto de disgusto en su rostro. «Me siento avergonzada por cómo acabó». «Dios, ya déjalo ir», sentía mis mejillas arder. «La próxima seré más delicada». «Te amo de verdad». «También te amo, y amo mucho más a esta Frin que demuestra sus sentimientos. Tú eres mi cura, y tú», dijo sonriéndole a mi hija, «¿qué haces?». Aún me abrazaba y sabía que ese era mi hogar, mi único hogar. Desayuno, almuerzo», dije girándome en sus brazos. Ella aún me abrazaba de espaldas. «Oh, eso es genial». «¡Rayos!», dijo soltándome y corriendo a la salida. La vi volver con varias bolsas en sus manos. «¿Qué es eso?». «Hoy es Nochebuena, ¿no?». «Sí», contesté aún sin entender. «Tenemos que hacer una cena», dijo con simplicidad. «De acuerdo, una cena para 2. ¿Para qué tanto?». «Espera, aún me falta». Frin bajó alrededor de 20 bolsas de compras. «Qué bueno que el frío no dañó nada». «Frin, amor, ¿un pavo? Jamás comeremos un pavo entero las 2 juntas». «Mira, tienes 3 opciones. Te pones a ayudarme con la cena, el pavo tarda mucho en hacerse. 2, te pones a limpiar la casa y organizar todo, o te vas a jugar con Lea». «¿Limpiar por qué? ¿Acaso está sucio?», pregunté algo indignada. «No, cariño, solo puedes sacudir un poco el polvo. Recuerda, Santa Claus is coming to town». «Espíritu navideño, ¿eh?», le dije antes de darle un beso en los labios. «Obvio, Lea está feliz porque Santa viene». «Sí, Santa». En definitiva, mi hija estaba feliz. «Bien, limpiaré después de desayunar». El desayuno vino más que bien después de tanto ejercicio en la noche. Frin aún tiene sus raros momentos donde se queda seria e ida, pero son menos. Ahora parece más concentrada y feliz con Lea y conmigo. Aún así, sus ojos siempre tienen esa sombra. Frin dejó su desayuno a un lado para mirarme. «¿Qué somos exactamente?». Era una duda que tenía. No le dimos nombre a lo nuestro, solo sucedió. Un matrimonio no concretado», dijo con gracia. Creo que mi gesto de molestia le dio a entender que la broma no iba en el momento. Novias, amantes, pareja, convivientes, amigas, empleada, empleador. Somos todo eso y más, cariño. No definas lo que tenemos, pero si lo que buscas es saber si lo nuestro es formal, sí lo es. No es un juego para mí.
Es una relación seria de amor. Aunque no sé si exista un nombre para lo nuestro, es todo eso y no es juego, tenlo seguro. Ni para mí. Estaba feliz, me dio la mejor respuesta que podía esperar. Comenzaré a hacer la cena. Un pavo entero tarda mucho. Yo haré lo que sea que me pediste. Me quedé pensativa. Frin, ¿cómo compraste todo? Estaba segura de que nada de eso era barato. Ya te he dicho antes, trabajaba, tenía una vida, contestó con simpleza. Me dio un corto beso y fue a la cocina. Frin entró a la cocina y podía escuchar cómo comenzaba a cortar. Ese sonido típico del cuchillo impactando contra la tabla una y otra vez. Yo simplemente comencé a sacudir un poco el polvo y finalmente a jugar con Lea. Cerca de las 3, Frin volvió con los rollos de canela que había hecho el día anterior con una taza de chocolate caliente. «Mami, Santa viene». Lea le mostraba su dibujo para Santa. «Sí, seguro Santa te traerá lo que pediste. Recuerda dejarle las galletas con leche». «Sí». Luego se rió y tapó su boca mirándome como si compartiera un secreto. Cerca de las 7:30 de la tarde, la casa ya estaba impregnada con ese delicioso aroma de pavo al horno, papas al perejil, verduras, mazorcas, bollos de pan, guisantes, arroz y pay de manzana como postre con helado de chispas de chocolate, solo por mí, lo que me hacía muy feliz. «Suban, cámbiense de ropa, las quiero hermosas, aunque sé que no les causará mucho trabajo. Frin, es mucho, solo cenemos así». «Ya dije, suban». Yo terminé con un vestido simple color blanco que se deslizaba por mi cuerpo de forma natural y terminaba justo sobre mis rodillas. A Lea le puse un hermoso vestido rojo algo pomposo con un lazo rojo en la cabeza. Lamentablemente, creo que a mi hija el lazo no le agradaba y se la pasaba quitándoselo. Ambas estábamos en mi nuevo cuarto desde hace unos días. El cuarto que antes era de mis padres ahora era mío y de Frin, básicamente. La morena me había ayudado a sacar sus cosas y pasarlas al cobertizo. La ropa de ellos la doné a la iglesia pensando que alguien que la necesitara le diera un mejor uso. Lo único que dejé en el cuarto fueron algunas de sus fotos, más las que agregué con mi hermosa hija. Al bajar, encontré que ya Frin estaba lista. Tenía un hermoso pantalón de vestir que marcaba su figura y una blusa de tirantes blanca que estaba algo escotada, dejando ver una buena porción de sus generosos atributos. «Hermosas», dijo al tenderme la mano para terminar de bajar la escalera. «Bebé, no te quites tu lazo, estás hermosa así», le decía a Lea, que aún se trataba de sacar su lacito. «No gusta, mami», había hecho una hermosa trompita protestando con la morena. «Pero estás hermosa, Lea». «¿De verdad?» «Sí, muy hermosa». «No, solo un rato, ¿sí? Y te daré helado, pero tienes que esperar a que se acabe la cena». «Sí», dijo feliz mi hija. «Frin, en serio, ¿para qué tanta comida?», pregunté sorprendida al entrar a la cocina. «Sé que como mucho, pero no es para tanto». «¿Quién dijo que era solo para nosotras?», preguntó mientras me tomaba de la cintura y me pegaba a ella para darme un beso en la nariz y otro a Lea en la mejilla. Cuando le iba a preguntar a qué se refería, el timbre de la casa sonó. «¿Frin?». La miré a esos hermosos ojos cafés que brillaban. «Anda, abre. Lea y yo nos quedaremos arreglando las cosas», tomando a Lea de mis brazos. Llegué hasta la puerta preguntándome quién podía ser. De repente, Frin invitó a su familia. Era lo más lógico del mundo. Tomé una profunda respiración y abrí la puerta. Para mi sorpresa, eran personas que conocía. «Hasta que me abres, pensé que me dejarías aquí congelando por andar teniendo una noche intensa con Frin», dijo Jim. «Jim», grité, sabiendo que mi rostro estaba del mismo color que el traje de mi hija. Allí no solo estaba ella, estaban sus padres y su hermano menor, y no solo eso, también estaba el padre Felipe con las hermanas Miguelina y la hermana Evangelina, las dos únicas monjas de nuestra iglesia. También estaban los señores Malvik, que vivían más abajo de mi casa.
Por último, estaba el oficial Cliff. Todos abrieron los ojos ante las palabras de Jim, y la hermana Evangelina andaba persignándose una y otra vez. «Jim Lucknam», su madre le llamaba la atención. «Pasen», dije totalmente avergonzada. Seth, el hermanito de Jim, fue el primero en entrar corriendo por el vestíbulo. «Seth, espera, mocoso, no puedes entrar con los zapatos llenos de nieve», le gritó Jim. «Ya era hora de que me dejaras pasar, se me congelaba». «Jim, ¿cómo te atreviste a decir eso?», le reclamé cuando los demás estaban más alejados de nosotras. «Bueno, las marcas de tu cuello te delatan». Llevé mis manos a mi cuello rápidamente. Pensé que las había tapado todas. «Ja, te atrapé otra vez», rió con picardía. «Tonta», le espeté dándome la vuelta. «Pasen adelante todos». No entendía aún. ¿Qué hacían todos allí? ¿Pero cómo es que...? «Frin», me contestó Jim. «Quería darte una verdadera cena familiar de Navidad, pero la única amiga que conocía era yo, sin contar a las arpías de James y Nita. Así que le dije a quiénes podía invitar y ¡voilá! Aquí estamos». Sonreí como tonta. Frin era un amor de verdad. Pero no se queden aquí. Mis invitados estaban a medio pasillo esperando por indicaciones. «Acá está el comedor». «Buenas noches a todos, gracias por venir», dijo Frin. «Nuestro placer», dijo Evangelina. «Serviré la mesa», dijo Frin, dejándome a Lea y caminando a la cocina. «Te ayudo», se adelantó Jim. «Bueno, pues, ¿gustan café o algo mientras esperamos en la sala a que Frin termine de servir la mesa?» Me sentía extraña con todos en la casa, y ser la anfitriona me desconcertaba. Moría por saber qué le estaría diciendo Jim a Frin mientras servía la mesa, pero me era imposible. Cuando por fin Jim salió anunciando que la cena estaba lista, todos pasaron al comedor. La mesa del comedor formal de mi familia era realmente grande y era justo para el total de personas, 12. Yo me acomodé en la cabecera según me acomodó Frin. A mi derecha se sentó Frin y a mi izquierda estaba Jim. Al lado de Jim estaba su padre, seguido del pequeño Seth de 6 años y a su lado su madre. Seguramente tenían a Seth allí para mantenerlo tranquilo. Al otro extremo de la mesa estaba el padre Felipe. A su derecha estaba la madre de Jim y a su izquierda el oficial Cliff. Seguido a él estaba la hermana Miguelina y la hermana Evangelina al lado de mi Frin. Lea estaba sentada en su silla entre Frin y yo. Realmente todos los invitados eran personas muy apreciadas por mí. Primero, claro, mi mejor amiga Jim. Ya conocen todo de ella. Sus padres también han sido unos padres para mí. En esta época difícil siempre me ayudaban con una que otra cosa. El padre de Jim era alto, calvo, de ojos café. La madre era casi idéntica a su hija, solo que una versión mucho mayor. Seth era muy inquieto, pero parecía un angelito. Ya conocen al padre Felipe y al oficial Cliff. Miguelina era una señora algo mayor, en sus 60 años, procedente de Argentina, de tez blanca y ojos café. Jamás le había visto su cabello. Evangelina, por otro lado, era de Panamá, mucho más joven, tal vez estaba en sus 30 años. Una vez me contó que entró al monasterio tras su prometido dejarla plantada en medio de la iglesia el día de su boda. Sus ojos eran color chocolate y de vez en cuando unos rizos color paja se asomaban. Todos ellos eran personas muy queridas para mí, y Frin tuvo el detalle de reunirlas este día para tener una hermosa Navidad. «Bueno, si me permiten, me gustaría dar la oración para esta cena», dijo el padre Felipe. «Por favor, padre», le dije mientras todos en la mesa se tomaban de las manos. «No quiero darles la mano», se quejó Seth, recibiendo una mirada amenazadora de su madre. «Querido Dios y Padre Celestial, hoy estamos aquí reunidos en familia. Le damos gracias por estos hermosos alimentos que tenemos esta noche aquí para celebrar la pronta llegada de su único Hijo que envió a la tierra por nosotros. Es por eso que hoy le damos gracias, porque todos los aquí presentes gozamos de su gracia y amor. Señor,
Bendice estos alimentos en el nombre de tu Hijo Jesús, que mora y reina a tu lado. Amén. Amén, dijimos todos al unísono. Becky, ¿tendrías la cortesía, como la dueña de la casa, de cortar ese suculento pavo?, me preguntó el padre de Jim. Claro, quiero aclarar, dije levantándome para acercarme al pavo, que toda esta deliciosa comida es cortesía de Frin Sarocha. Dios, cocinas como te ves, deliciosa. Hizo un comentario fuera de lugar, como siempre, Jim tras probar su pavo. Mamá, ¿cómo no cocinas como Frin? Bueno, si Frin me enseñara sus secretos, dijo la señora. No, esos son de Beck. Jim, santo Dios, ¿no puedes por 5 minutos evitar tus comentarios?, le dije un tanto molesta, aunque todos en la mesa rieron con nosotras. Realmente cocinas delicioso, Frin. Debe ser un don de nuestro Señor, dijo Evangelina. Tampoco me molestaría que me enseñaras. Claro, dijo ella luego de darle del puré de papa que había hecho especial para Lea. No es muy complicado, pero todo chef tiene su secreto, dijo guiñando un ojo. Recetas secretas, ¿eh?, dijo Cliff. Solo dime algo, forastera. Torcí un poco el gesto al escuchar el apelativo que utilizó. ¿Puedes hacer buenas donas? Vi cómo los ojos de Frin se abrían por la sorpresa y luego sonreía. Te apuesto que mis donas son tan buenas que en tu vida querrás otra, dijo luego de darle un trozo de pavo a Lea. Chicas así valen la pena, dijo finalmente para volver a su comida. Tras la cena, todos fuimos a la sala donde Miguelina y Evangelina nos hablaron de las tradiciones en sus países. Frin repartió los rollos de canela de la noche anterior que habían sobrado, con chocolate caliente. Finalmente, al padre de Jim se le ocurrió que la velada no podía terminar sin cantar unos cuantos villancicos. Frin resultó también ser una gran pianista. No sabía cuántos talentos ocultos tenía, pero parecían ser muchos. Mientras tanto, Seth, mayor que mi hija, estuvo jugando y corriendo por toda la casa. «Becky, ¿podemos hablar un momento?», me preguntó el padre Felipe. «Claro, padre», dije dejando mi taza de cocoa en la mesa. «Frin es algo distante», me dijo de la nada en tono pensativo. «Ustedes...» Dios, es complicado», terminé diciendo. Bueno, dicen que el Señor obra por senderos misteriosos», se quedó pensativo. «Ayer se confesó, es una chica con un pasado turbio, Becky, demasiado. Carga con mucho dolor y arrepentimiento, pero tiene buen corazón. Me sorprendió saber que Frin había hablado con alguien de su pasado». La miré. Estaba en el piano ahora con Lea en sus piernas mientras cantaba aquella alegre canción de Navidad junto al desentonado canto del oficial Cliff. Sus ojos cafés ahora sí brillaban. «Es buena. No sé mucho de su pasado, pero sé que tiene un buen corazón». «Lo tiene. Todos tenemos el derecho de corregir nuestros errores y sé que ella lo está haciendo». «Entonces, padre, ¿no le molesta que esté con ella?» «No creo que Dios nos creara así, Becky, pero también sé ciertas condiciones de tu inquilina, así que es un poco confuso todo. Solo sé feliz, te lo mereces». «Gracias, padre». Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando todos comenzaron a marcharse de la casa. Al final, todos quedaron encantados con la cena preparada por Frin. «Después me tienes que contar cómo lo hace Frin. También te quiero», le contesté a Jim. «Feliz Navidad, hermosa. Te quiero, Beck». Me abrazó fuertemente. «Feliz Navidad, te quiero, Jim. ¿Cuándo te veré? Estoy segura de que no vendrás como antes el 26, preguntó. Era cierto, estos últimos años volvía de inmediato a trabajar a la tienda. «Creo que la pasaré acá hasta después del 6 de enero con Frin y Lea». «Ya me lo imaginaba, disfruta, te lo mereces». «Eres la mejor amiga que pude pedir». Nos terminamos de despedir, el camino era largo. «Largo día, ¿no?», dijo Frin, dándome un beso en la frente una vez que no quedaba nadie en la casa. «Demasiado, pero divertido, gracias». «De nada, llevaré a Lea a dormir».
Acá te espero. Frin subió con Lea en brazos. Mi hermosa niña se había quedado dormida en el suelo después de tanto jugar con Seth, aunque él cayó primero rendido después de tanto correr. Quería terminar de tener una hermosa Nochebuena, así que fui a buscar una manta y la extendí en el suelo frente a la hermosa chimenea de piedra que estaba encendida, llenando de calor toda la casa. Cuando Frin bajó, ya tenía todo preparado. «Hey», le dije, extendiendo mi mano. «¿Ahora celebramos nosotras?», me preguntó, sentándose en el suelo a mi lado. «Totalmente. Como sé que no bebes, mira». Le mostré las 2 botellas de Coca-Cola y el helado. «Nuestro brindis». «Exacto». Le pasé su botella de Coca-Cola. «Magnífico». «¿Por qué no bebes?», le pregunté. Beck. Hasta cierto punto creo que era una advertencia. ¿Eras alcohólica o algo?». Sus ojos se ensombrecieron. «Cometí errores y no pienso volver a beber. Es algo que me trae un mal recuerdo. Solo pensar en alcohol me transporta a ese momento. Llevo 3 años sin beber». «¿Pero qué pasó?». Vi cómo tomó mi botella de Coca-Cola y el helado y los dejaba en la mesa. «¿Sabes? Te amo», dijo cuando se volvió a sentar a mi lado y lo entendí. Todo tema del pasado estaba cerrado. «También te amo». Se acercó a mí con una expresión suave y cariñosa que me dejó completamente cautivada. Se inclinó y besó mis labios lentamente, con ternura y delicadeza, pero a la vez podía sentir la intensidad de sus emociones. Me abracé a su cuello, profundizando el beso. La conexión entre nosotras crecía, y en cada gesto sentía el amor que compartíamos. «Debí haber preparado algo especial para esta noche», dijo con una sonrisa juguetona mientras me miraba con dulzura. «No hace falta», respondí tomando su mano. «Tu presencia es todo lo que necesito». Nos miramos, compartiendo una risa cómplice y un momento de complicidad silenciosa. Ella se acercó de nuevo, tomándome de la mano, y sus labios buscaron los míos una vez más. No había prisa, solo el deseo de estar juntas y compartir el momento. Sus manos, con suavidad, recorrieron mi espalda mientras me susurraba palabras dulces al oído. El calor de su abrazo me envolvía por completo. «Eres hermosa», me dijo. Sus ojos brillaban mientras admiraba cada parte de mí. Sus palabras, llenas de cariño, me hicieron sonrojar. «Tú también, eres lo mejor que me ha pasado», respondí, acariciando su rostro. Cada beso que compartíamos era como una chispa de alegría en mi corazón. La calidez de su presencia me envolvía, y mi corazón latía con fuerza al sentirnos tan unidas. En ese momento, todo lo demás se desvanecía. Solo existíamos ella y yo, compartiendo un vínculo más profundo que las palabras. Nos dejamos llevar por el amor que sentíamos, sin necesidad de más. El fuego de la chimenea iluminaba la habitación, creando un ambiente cálido y acogedor. Su sonrisa, su cariño, lo hacían todo perfecto. La cercanía entre nosotras era lo que importaba, y mientras nos mirábamos a los ojos, supe que siempre estaría a mi lado, amándome de una manera única y especial. «Te amo, Frin». «Feliz Nochebuena, te amo», dijo besando mis mejillas. Y así la noche pasó hasta que nos quedamos dormidas. «Mami, mamá, Navidad», escuchaba la voz de Lea cerca de mí. Me desperté sobresaltada, desorientada por un momento. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos en mi habitación. Llevaba puesta mi pijama favorita y Frin estaba a mi lado, frotándose los ojos soñolienta, también en su ropa de dormir. «Lea, ¿cómo saliste de tu cuna?», dije, tomando a mi hija y sentándola en la cama. «Mamá, Santa llegó», volvió a decir mi hija ahora sobre mí. «Mami, mami», había saltado sobre la espalda de Frin. «Amor, Santa no ha llegado», le dijo Frin, aún medio dormida. «Sí llegó, mami. De acuerdo, hermosa». Frin se sentó en la cama besando su cabello. «Feliz Navidad». «¡Navidad!», gritó feliz Lea alzando las manos. «Feliz Navidad, amor», me dijo besándome los labios y sentí la risa de mi hija. «¿Tú ama mamá?»,
dijo Lea. Sí, y también a ti. Vamos por los regalos, bajando a Lea de sus piernas. Frin, ¿cómo llegamos acá? Te cargué y te cambié, me dijo en otro beso. Vamos a ver los regalos. Frin saltó de la cama y tomó a Lea en sus brazos para salir del cuarto. Cuando bajé, ambas estaban sentadas al lado del árbol. Mamá, mira, extendió un paquete. Tuyo. Oh, gracias. Bajo el árbol no había mucho anoche, solo estaban mis 3 regalos, uno para Frin, otro para Lea y el de Jim. También estaban los 3 regalos que Jim me había dado días antes para que pusiera, para Lea, Frin y para mí. Y ahora había 4 más. 2 tenían mi nombre, otro el de Lea, y una caja blanca con una cinta roja tenía una tarjeta que decía de Santa. Frin dijo que la caja sería lo último en abrir, que eran instrucciones directas de Santa. Le había regalado a Frin una chaqueta nueva de cuero y unos pantalones negros con una blusa blanca de tirantes. No era mucho, pero creo que era lo más que necesitaba la morena, pues nuestro armario solo tenía 6 juegos de ropa. A Lea le había comprado un juego infantil de recreo para que pudiera correr y jugar con él. Jim le había regalado unas 4 cajas de bromas. El rostro de Frin estaba rojo. No sabía si era una broma de Jim o si sabía su secreto. Opté por la primera. También le había regalado unos abrigos para el frío intenso de esta parte del país. El primer regalo de Frin se lo dio a Lea. Era un auto grande de Barbie de esos que puede manejar. Para mí, Lea era muy pequeña para eso, pero mi hija estaba encantada. El primer regalo de Frin para mí había sido un hermoso vestido de seda color azul oscuro. Cuando abrí el segundo, era una cámara digital. No he visto que tengas ninguna, y las pocas fotos que tienes con Lea son tomadas en estudio. Creí que apreciarías captar su crecimiento. Gracias, amor, le dije, abrazándola fuertemente. Ahora el último, dijo trayendo la caja de regalo. Lea, ven. Comenzaron a jalar el lazo rojo y luego sacaron la tapa. Lea abrió sus ojos y tapó su boca. «Un eito, lo que pedí», dijo mi hija, pero no entendí. «¿Qué es, amor?», le pregunté a mi hija. «Mira, mamá, un eito». Lea metió las manos en la caja y sacó un cachorrito que parecía recién haber despertado. «No puede ser. Creo que faltaba un perrito en esta casa», contestó Frin sin más interés. «Por eso me tardé tanto ayer. Es un Golden Retriever, tiene todas sus vacunas al día». «Dios, te amo, gracias», le dije abrazándola. «Gracias por lo de ayer, por esto, por amarnos, por ayudarnos». «No fue nada». «Sí lo fue. Pasaste el trabajo de buscar a todas esas personas solo para tenerlas junto a nosotras en una cena de Navidad». «Bueno, no sabía a quién traer. Tuve que buscar a Jim. Créeme, eso vale mucho para mí. Te amo. Yo más. Y ahora, ¿qué nombre le ponemos?», refiriéndose al perro. «Toby», gritó mi hija. «No, no, no. Ese era el nombre del demonio en las películas de Paranormal Activity. No pensaba tener a mi hija por la casa llamando algo Toby». «Peludín», volvió a decir mi hija. «Oh, me gusta Peludín», dijo Frin. «Sí, ese está mejor. Y lo mejor es que no es nombre de humano». «Muy graciosa, Frin». «Hora de desayunar. ¿Quién quiere panqueques con forma de renos?», preguntó Frin, levantándose con Lea en brazos. «¡Yo!». Lea, siempre la más entusiasmada con Frin. Realmente fue la mejor Navidad que había tenido en mucho tiempo. A la hora del almuerzo, Frin salió con Lea a jugar en la nieve. Esta vez, Frin le enseñó a lanzar bolas de nieve, lo cual para ella fue más divertido aún. Finalmente, el día terminó conmigo y la morena acurrucadas en el sofá viendo el especial de Navidad, con una hermosa bebé entre medio de las dos. Era realmente un hermoso cuadro familiar navideño. Claro, la noche fue un nuevo maratón de compartir amor en cuerpo y alma. Al día siguiente, Jim me llamó para decirme que un circo había llegado a la ciudad y que llevaría a su hermano. Amo los circos, aunque hace mucho que no iba.
me parecía una magnífica idea llevar a Lea. Terminé planeando una salida con mi amiga, su hermanito y mi familia. Así nos podemos llamar, ¿verdad? ¡Una familia! Becky, pero el clima es muy frío para sacar a Lea. Frin no estaba tan feliz con mi noticia. «Por favor, amo los circos, vamos», suplicaba. «Becky, es peligroso, amor. Por favor, hay que darle todas las experiencias a Lea, eso siempre dices». Hice mis ojos de cachorro a medio morir y ella sonrió. «¿Quieres convencerme con esa cara?», cuestionó arqueando una ceja. «¿Cuál cara?», haciéndola todavía más. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿A qué hora es la función?». 8 de la noche. Antes de salir, nos aseguramos de que Lea estuviera más que bien abrigada para luego salir de la casa. El circo estaba en unos terrenos cerca del pueblo. Allí, frente a la taquilla, me esperaba Jim con su impaciente hermano Seth. Frin se ofreció a pagar las entradas de todos. Siempre que le preguntaba de dónde sacaba tanto dinero, me decía: «Becky, tenía una vida antes de llegar aquí. Es ahí que no entiendo por qué, si parece tener dinero, vive de manera muy austera». «Lea, vamos a ver muchos animales y payasos», le decía emocionado Seth a Lea, que iba feliz en el brazo derecho de la morena. El brazo izquierdo me tenía abrazada a ella. «Hacen linda pareja», dijo por fin Jim. «Tía, tengo un erito». «¿Erito?». «Un perrito. Frin le regaló un perro», aclaré rápidamente. «Vaya, ¿qué madre tienes?». «Le ayudará a tener un perrito», contestó la morena. «Y gracias por lo de pareja. Pero ya te dije, la lastimas y te mato». «Hecho», le dijo la morena. «Mami, mira, pato». «Payaso, amor, es un payaso», corrigió Frin al pequeño. «Gracias, tía Frin», le dijo Seth a mi morena. «No hay de qué, campeón», revolviendo sus cabellos. Pude ver otra vez esa nube de dolor en sus ojos, pero no la pude comprobar más cuando las luces se apagaron para dar inicio a la función. Frin nos había conseguido buenos lugares frente a la pista para ver todo. También había complacido a los niños y, entre ellos, estábamos Jim y yo, comprándonos manzanas acarameladas, algodón de azúcar, palomitas de maíz y refrescos. Los payasos hicieron reír mucho a los niños, aunque creo que Lea reía más porque los demás lo hacían y no porque entendiera mucho, pese a que en un par de meses cumple 2 años. Los animales eran increíbles, aunque vi palidecer un poco a Frin cuando los elefantes salieron. Creo que les teme. Ahora, damas y caballeros, niñas y niños, van a ver un acto nunca visto, decía con voz teatral el director del circo. Desafía la muerte en la cuerda floja haciendo piruetas y sus pasos de ballet nada más que a 50 pies de altura. Denle la bienvenida desde los lejanos campos del país a la gran Nuenglush. Todos aplaudimos emocionados cuando una chica muy joven salió a la vista en un pequeño leotardo color rojo rubí, su larga cabellera castaña y sus ojos brillaban con intensidad. No parecía mayor que yo y temí que se lastimara con lo descrito antes. Miré a Frin. Ella no aplaudía, solo miraba con su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. ¿Ahora qué le sucedía?